Buenos días y bienvenidos a este video educativo acerca de preservación de cadera, dirigido a la comunidad latinoamericana y traído a ustedes por el Instituto Americano de Cadera. Soy el Dr. Víctor Ortiz, con práctica en el estado de Nueva York y Nueva Jersey y subespecialidad en cirugía comprensiva de la cadera en el Instituto Americano de Cadera. Le agradezco al Dr. Roger Quesada por su iniciativa y hacerme partícipe del mismo. Hoy vamos a estar hablando sobre la cirugía endoscópica en el espacio peritrocantérico. Mis declaraciones están en la página web de las Academias Americanas de Cirugía Ortopédica. Los objetivos de la presentación son discutir todos los aspectos del espacio peritrocantérico y sus patologías, incluyendo la anatomía, presentación clínica, examinación física, estudios de imagen, tratamiento conservador y quirúrgico y el regreso a la actividad física luego de estas lesiones. El síndrome de dolor peritrocantérico considera una serie de condiciones de la cadera que no afectan la articulación en sí misma, sino la zona externa de ella. La afección más frecuente es la llamada bursitis trocantérica, que ocurre cuando se inflama la bursa o bolsa sinovial, que tiene el propósito de facilitar el movimiento de tendones y músculos adyacentes a una articulación, en este caso de la cadera. La bursitis trocantérica es un motivo de consulta frecuente y se asocia a menudo con otras condiciones como la tendinopatía o rotura del tendón abductor, artritis o displasia de la cadera, artrosis o radiculopatía lumbar y obesidad. Con una anatomía muy compleja, el espacio peritrocantérico está compuesto de tres bursas: la trocantérica, la del subglúteo medio y subglúteo menor, cuatro facetas: lateral, posterosuperior, anterior y posterior, y dos inserciones de tendones, la del glúteo menor y glúteo medio. En la faceta lateral se encuentra la parte lateral o inserción muscular del glúteo medio. La faceta está en la mitad posterior del trocánter, en el corte coronal de estudios de resonancia magnética, como podemos ver en la laminilla derecha, donde la flecha con la curva es el glúteo medio, la flecha derecha es la banda iliotibial y la cabeza de la flecha es la faceta lateral. La faceta superior posterior es donde está la inserción principal del tendón del glúteo medio. En la resonancia magnética se puede apreciar mejor en la vista coronal. La flecha con la curva blanca es el tendón, la flecha blanca es el piriforme, la flecha con la curva negra es el obturador externo y la flecha negra es el obturador interno. En la faceta anterior es la inserción del glúteo menor. Se aprecia mejor en la resonancia magnética en la imagen transversa. Podemos ver la cabeza de la flecha, que es el borde lateral de la cápsula. La flecha es la faceta anterior y la flecha con curva el glúteo menor. La faceta posterior no tiene inserción muscular. En este estudio de resonancia magnética se puede apreciar la bursa trocantérica como se ve en la flecha. Presentación clínica. Es de suma importancia entender cómo los pacientes presentan al consultorio. Muchas veces la queja principal es dolor refractorio en el aspecto lateral de la cadera. El dolor no le permite dormir en el lado afectado. Usualmente afecta a pacientes mayores de 50 años y mujeres. Está asociado a debilidad en la pierna y lo que llamamos marcha de Trendelenburg. En la examinación física podemos ver dolor a la palpación del trocánter. También disminución en la fuerza de los abductores. Con el paciente en la posición lateral se mide la fuerza. La prueba de rotación interna resistida, que fue una prueba descrita en el Instituto Americano de Cadera, donde se posiciona al paciente supino con la cadera flexionada. Se le pide al paciente que haga rotación interna resistida, usando la mano en la parte interna de la rodilla.
y la otra en la parte externa del tobillo, dolor o debilidad es un resultado positivo. Esta prueba demostró una sensitividad de 92%, una especificidad de 85% y una precisión diagnóstica de 88% para roturas del tendón abductor. Evaluar la marcha con énfasis en la presencia de caída de la cadera o marcha de Trendelenburg. Nunca olvidar otras fuentes de dolor y usar inyecciones diagnósticas para descartar dolor lumbar o intraarticular. Estudios de imagen. Comenzamos con radiografías. Estas nos permiten ver si hay alguna calcificación en el trocánter y evaluar la articulación como fuente del dolor. Visualizando el espacio articular, pinzamiento femoroacetabular o displasia. Ultrasonido se utiliza para el síndrome de la cadera en resorte. Este se puede evaluar dinámicamente o para inyecciones diagnósticas. Estudios de resonancia magnética nos permite hacer la mejor evaluación del tendón del glúteo medio y menor, como discutimos durante la anatomía. Podemos diferenciar entre tendinopatía versus rotura parcial versus rotura completa de los tendones, al igual que evaluar la retracción y atrofia, que son determinantes en el abordaje quirúrgico. Múltiples estudios han demostrado que antiinflamatorios, fisioterapia y terapia con ondas de choque extracorpóreas son la primera línea de tratamiento en la mayoría de las condiciones de síndrome de dolor peritrocantérico, con mejoría en los síntomas. Estudios más recientes a corto plazo han encontrado evidencia donde el plasma rico en plaquetas tiene mejores resultados que inyecciones esteroideas. Este estudio de revisión sistemática encontró 5 estudios con plasma rico en plaquetas y 5 estudios de cirugía, con 94 y 185 pacientes respectivamente. Tanto el plasma rico en plaquetas como el tratamiento quirúrgico demostraron mejoría significativa en los resultados informados por los pacientes. En el tratamiento quirúrgico, aquí podemos ver una imagen de una bursitis trocantérica. Es algo raro que esto se vea solo, está presente con otras patologías. Es la primera porción del procedimiento donde removemos la bursa, ya sea para ayudar con el dolor refractorio a manejo conservador o como parte de reparar el tendón abductor o liberar la banda iliotibial. El resto del tiempo lo dedicaremos a manejo quirúrgico y cómo determinar la técnica adecuada dependiendo de la rotura. Roturas parciales y o completas sin retracción pueden ser tratadas de forma endoscópica. Roturas más grandes, retraídas y o con atrofia necesitan un procedimiento abierto. Para las roturas parciales se puede hacer una reparación a través del tendón o se puede hacer una técnica de grapa con sutura. Para roturas completas podemos utilizar una reparación de doble fila con puente de sutura. En este video podemos observar cómo inicialmente se examina el tendón y se puede palpar un defecto en el mismo. Cuando el defecto es menor del 25% del tendón, se puede utilizar la técnica de grapa con sutura. En este video podemos ver cómo se insertan dos anclas sin nudo, luego se invierten las suturas de la reparación usando la sutura de transporte de la ancla contralateral y se tensionan. Esto se puede repetir de ser necesario. Cuando el tendón tiene una rotura parcial más de 25%, entonces utilizamos la reparación a través del tendón. Se hace una apertura longitudinal que provee acceso a la rotura. Se limpia el tendón y el hueso y se ponen anclas anterior y posterior. El número de anclas depende del tamaño de la rotura. Las suturas se pasan a través del tendón
y se tensionan con nudos creando un matriz horizontal. A continuación un video donde podemos ver el procedimiento. This video demonstrates a transtendinous endoscopic approach to repair of partial thickness tears of the gluteus medius. We begin with a fluoroscopic insertion of the cannula and use 4 portals, an anterolateral, posterolateral, mid-anterior, and distal peritrochanteric. This is the shaver being used in the peritrochanteric space to perform a trochanteric bursectomy. The majority of the bursa is excised, and we examine the gluteus medius muscle belly and tendon insertion at this point using the probe, and we can get a clue that there is an undersurface tear here. The transtendinous technique employs a longitudinal incision made in the gluteus medius tendon using a beaver blade. You'll note that from the peritrochanteric space, looking at the superficial part of the tendon appears intact. However, the partial thickness tearing lies on the deep surface of the tendon. It is through this longitudinal split that we can access those deep fibers. This is analogous in many ways to a partial thickness undersurface tear of the rotator cuff, or another analogy would be to lateral epicondylitis, where there is degeneration of the deep fibers of the tissue. Here we perform a debridement of those degenerated and pathological deep fibers where the tendinosis and partial thickness tearing lies. We'll then perform a decortication of the lateral facet of the greater trochanter using a burr to create a bleeding bed of bone for healing of the subsequent repair. It is in this bone that we will place our anchor. The anchor will be placed into the lateral facet of the greater trochanter through the transtendinous split. This can be done under fluoroscopic guidance to ensure correct angle of anchor placement, and that the anchor will be placed in good bone of the femur. Usually 2 anchors are placed, one in the more distal part of the lateral facet and one in the more proximal part of the lateral facet. These will be used for a side-to-side mattress repair. We've now placed our anchor, and we will use a suture lasso shuttle device in order to pass the sutures through the tendon. Our goal is a side-to-side mattress stitch repair, so we will intend to pass one limb of suture from each suture through the more anterior limb of the tendon, and one limb from each suture through the more posterior limb of the tendon. When these are subsequently tied down outside of the tendon, this will accomplish a side-to-side repair and reapproximation of the good tendinous fibers to the bleeding bed of bone that we have created. We've passed one limb of the suture through the tendon in the anterior part at the top of the screen. And now, having completed the passage of all 4 limbs of suture, we tie these side-to-side knots using standard arthroscopic knot tying technique. This is done in this case through the posterolateral portal while viewing through the distal peritrochanteric portal. This video demonstrates a transtendinous endoscopic. Reparación de doble fila con puente de sutura. Aquí podemos observar esta misma, básicamente recreando lo que hacemos con el hombro con el manguito rotador. Estos estudios a continuación van a hablar de los resultados de los procedimientos de reparación del glúteo medio. En este estudio de 32 pacientes se les hizo reparación endoscópica del glúteo medio con una edad promedio de 57 años, un mínimo de 2 años de seguimiento, con 10 roturas completas y 22 roturas parciales. Hubo una mejoría significativa en los resultados informados por los pacientes, con una satisfacción promedio de 8.5. Este estudio también a 2 años de 23 caderas con roturas aisladas del glúteo medio que se manejaron con cirugía endoscópica, hubo 19 roturas parciales y 4 roturas completas sin retracción. Ambos grupos demostraron mejoría significativa en múltiples métricas sin diferencia entre los grupos. Los pacientes con roturas completas tuvieron resultados similares a los pacientes con roturas parciales. Este estudio evaluó el resultado del procedimiento endoscópico combinado con procedimiento intraarticular a 5 años. 14 pacientes con rotura del glúteo medio sin retracción.
demostraron mejoría significativa en todos los resultados informados por los pacientes, con una satisfacción de 8.4 y sin ningún deterioro entre 2 y los 5 años. Este estudio nos enseña los resultados de roturas completas con cirugía abierta con o sin artroscopía de cadera. 36 pacientes con rotura del glúteo medio y retracción significativa en un estudio de resonancia magnética y un seguimiento de al menos 2 años fueron incluidos. Todos los resultados informados por el paciente demostraron una mejoría significativa. 28 de los 36 pacientes mantuvieron o mejoraron la fuerza de abducción en su último seguimiento. Resultados con pacientes con degeneración grasa y cirugía endoscópica. 22 pacientes con roturas del glúteo medio tratados con reparación endoscópica. De estos, 14 tenían evidencia de degeneración grasa en el estudio de resonancia magnética. Todos los pacientes tuvieron mejoría significativa en todos los resultados informados por el paciente a un mínimo de 2 años. El grado de atrofia muscular correlaciona con bajos resultados informados por el paciente. Cuando el procedimiento endoscópico no es viable, debemos utilizar las alternativas que tenemos usando cirugía abierta. Reparación primaria cuando la retracción es significativa y el tejido está en buenas condiciones. Reconstrucción del glúteo medio, donde le añadimos un injerto para aumentar la reparación. Transferencia del glúteo mayor cuando el glúteo medio es irreparable. El síndrome de la cadera en resorte se caracteriza por la sensación de un chasquido cuando la banda iliotibial se desliza sobre el trocánter mayor. Varias técnicas quirúrgicas se han descrito. Nuestra recomendación después de que el manejo conservador falla es una bursectomía y liberación de la banda iliotibial. A veces es necesario liberar la porción superior del glúteo mayor. Este estudio del retorno a las actividades evaluó 84 pacientes con un mínimo de 2 años de seguimiento. 78 pacientes o 92% tuvieron reparación endoscópica y 7% reparación abierta. Hubo una mejoría significativa en todos los pacientes, todos los resultados informados por el paciente. 67.9% regresaron a su nivel de actividad preoperatoria. En conclusión, las causas más comunes del dolor lateral de la cadera son bursitis peritrocantérica, tendinopatía o rotura del tendón abductor. Cuando el manejo conservador no funciona, el manejo quirúrgico ha demostrado excelentes resultados, tanto endoscópicos o abiertos. En casos complicados se puede utilizar la reconstrucción o transferencia del glúteo mayor. Con esto culminamos la discusión sobre cirugía endoscópica de la cadera traída por el Instituto Americano de Cadera. Cualquier pregunta o dudas, estamos a la orden en el correo electrónico vortizmd@callalortho.com. Gracias.